tenemos la suerte de tener a Lola Pereira Varela, escritora gallega de La Coruña, docente, exploradora y fundadora del Liceo Ruta de Santa Teresa del Liceo Rural, exacto, ese está muy bien, en Costa Rica. Pues una persona que bastante docta para hablarnos de este país. Así que os dejo con Lola, podéis ir pasando los que estáis por ahí al final, sentaros y arrancamos. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, para hablar de Costa Rica tengo que comenzar diciendo que he tenido que elegir lo que voy a decir, porque hay tanto para contar de Costa Rica. Me sigue asombrando que un país tan pequeño cabe un paisaje tan inmenso, tan vivo. Buenos días. Soy Lola Pereira Varela, he nacido en La Coruña, he recorrido muchos países en continentes diferentes a lo largo de todo el planeta. Y desde 1995 hasta 2019 he vivido en Costa Rica, nada más que 24 años. Y esa es la razón para estar hoy aquí, para hablaros de ese pequeño país de Centroamérica de solo 51.000 kilómetros cuadrados, o sea, el 10% de España. Costa Rica está situada en América Central, en esa parte más estrechita del Istmo. De hecho, entre un mar y otro mar, en la zona más estrecha, son solo 120 kilómetros. Costa Rica tiene como límites a Panamá en el norte, a Panamá en el sur, en el norte a Nicaragua, en el este baña sus costas el Océano Atlántico, que allí recibe el nombre de Mar Caribe, y en el oeste es el Océano Pacífico el que baña sus costas. El nombre de Costa Rica dice la historia que se lo dio Cristóbal Colón en su cuarto viaje al continente, allá por 1502. Colón llegó a lo que es hoy la provincia de Limón y que en aquel momento se llamaba Tierra de Cariay. Al observar Colón lo ataviados de joyas de oro que iban sus habitantes, decidió que aquella era una costa muy rica y con ese nombre se quedó. Fijaros que hasta que Colón llegó a América, cuyo nombre en aquel momento era Abya Yala, todo el oro que había en Europa procedía única y exclusivamente del continente africano. De ahí la importancia que le dio Cristóbal Colón al descubrimiento de Costa Rica. Esas muestras de ornamento de oro pueden admirarse ampliamente en el Museo del Oro de San José, la capital. Y es una visita que yo recomiendo encarecidamente, no solamente por las muestras en sí de las joyas, sino también porque allí hay una muestra permanente de cómo era la vida antes del colonialismo. Sin embargo, hay otra teoría sobre el nombre que pertenece al folclorista, cantautor y escritor costarricense Dionisio Cabal Antillón, ya fallecido. Dionisio creía que el nombre procedía de la palabra coquerrique, que es una palabra de procedencia huétar, que era el grupo indígena más numeroso en aquel momento que llegó Colón. Y esta palabra designaba un punto de asentamiento importante dentro del país.
y según su criterio, esto fue lo que le dio el nombre. Y si Colón se fijó en el oro que lucían sus habitantes, hoy el mayor tesoro de Costa Rica lo constituye la exuberante biodiversidad que puebla sus parques y áreas protegidas, a lo que dedica el 25% del territorio, nada menos, en formato de refugios de vida silvestre, reservas forestales o reservas biológicas, dedicadas, todas ellas, a la protección y preservación de la vida salvaje. Costa Rica ha tenido la habilidad de convertir la naturaleza en una forma de generar recursos económicos, evitando así su destrucción, protegiéndola y logrando de esa forma el mayor ingreso monetario en las arcas del Estado, que se genera en todo el país. El turismo es su industria más importante y la que genera todas sus divisas. Pero vayamos al principio. La primera área protegida absoluta fue Cabo Blanco, en 1963, y sus creadores, la pareja compuesta por el sueco Nicolás Vesberg y la danesa Karen Mogensen, su esposa. Gracias. Su vida está contada en esta novela conservacionista titulada Las almas de Cabo Blanco, publicada en 2022 y de la que soy autora. Dediqué 4 años de mi vida allí a explorar la trayectoria vital de estos dos seres extraordinarios y está dedicada a mis alumnas y alumnos del Liceo Rural de Santa Teresa, del que soy fundadora en el área de Cabo Blanco. Karen y Nicolás, en 1954, emigraron a Centroamérica porque el estilo de vida europeo les parecía que no era ni sano ni sostenible. Y también que estaba dilapidando una serie de recursos que pertenecían a generaciones futuras. También creían que algunas de las enfermedades importantes, como eran el cáncer, estaban provocadas por la mala alimentación europea, basada sobre todo en consumo de proteína animal. Así que partieron en busca de una vida sostenible y de la salud, ya que ellos eran vegetarianos. Y después de muchas vicisitudes por todo Centroamérica, que en aquel momento convulsionaba entre guerras y revoluciones, llegaron a Costa Rica en 1955 y sintieron que era su lugar, ya que era muy diferente a los países del entorno. Y recorrieron casi todo el país buscando el lugar con el clima ideal para sembrar árboles frutales, porque estaban convencidos de que esa era la base de la que querían alimentarse, porque consideraban que esa era la forma de producir comida que menos erosionaba la tierra. Viajaron, como he dicho, por casi todo el país hasta que llegaron a Montezuma, en el extremo sur de la península de Nicoya. Allí, Karen pudo observar los enormes árboles cuajados de flores bellísimas y las colosales rocas volcánicas que crean piscinas naturales en la orilla de la playa que baña el océano Pacífico. Y así, de esta forma, se dio cuenta de que era el país con el que ella había soñado estando en México, cuando todavía estaban pensando cuál era su lugar en el Nuevo Mundo. Karen había soñado
con un país poblado de caballos y árboles bellísimos, repletos de flores. Cuando lo buscó en el mapa, bajando desde México, al posar su dedo sobre Costa Rica, encontró la península de Nicoya al norte y más al sur, la península de Osa. Ambas penínsulas marcarían su trayectoria vital y la de Nicolás para siempre. La siguiente área protegida, después de Cabo Blanco, sería precisamente el Parque de Corcovado, en la península de Osa, que es la zona más salvaje del país y donde se concentra la mayor diversidad. Fijaros que han pasado 70 años desde entonces y el ideal de vivir de una forma saludable sigue estando en el pensamiento de los seres humanos. Allí, en la península de Nicoya, está situada una de las denominadas zonas azules del planeta. Aquella pareja de visionarios eran mensajeros del futuro, aunque ellos no lo sabían. Vivir en una de esas zonas es actualmente el objetivo de muchas personas que visitan esas áreas bellísimas con el íntimo deseo de pertenecer a ese grupo de habitantes privilegiados que disfrutan de una vida sana y longeva. Las características de esas zonas azules es que son habitadas por personas que conservan su vida activa después de los 100 años. También que tienen una alimentación a base de plantas y poca proteína animal. Y además tienen relaciones familiares y amistosas cotidianas en su entorno cercano. Y esas son las 3 características básicas que conforman esas zonas azules. Hay esos mismos rasgos en otros 3 lugares en el planeta. La isla de Okinawa en Japón, la isla de Icaria en Grecia y la isla de Cerdeña en Italia. Son lugares excepcionales para una buena y larga vida. Y Costa Rica es poseedora de una de ellas, al sur de la península de Nicoya. El latido de la vida está siempre presente en Costa Rica, en cada centímetro de su territorio. Allí la fertilidad está en el aire y es contagiosa porque donde hay vida siempre se genera más vida. Por eso es tan fácil observar familias completas de monos aulladores en cualquier sendero, dentro y fuera de las áreas protegidas, manteniendo su rutina cotidiana, saltando de árbol en árbol para alimentarse de las hojas del árbol de pochote, ocupando, eso sí, su lugar en la manada, en función del rango que ostenta cada uno de sus miembros. O también a los integrantes de un nutrido grupo de pizotes, son lo que conocemos como coatíes, mientras transitan de un lado a otro del bosque a la búsqueda de alimentos entre guanacastes. Esos árboles de porte majestuoso que escuchan, porque sus frutos tienen la forma de una oreja. Y los higuerones, con sus brillantes hojas verdes y larguísimas lianas etéreas, que son como chales de seda. ¿Y qué decir de las bellísimas y gigantescas mariposas, Morfo y Calibo, que son como tiernos pájaros del alma que la alegran revoloteando entre liconias
y platanillas de abigarrado colorido, compitiendo en belleza con los 1.400 especies de orquídeas que se pueden observar en cualquier punto de la geografía. Es interminable la lista de otras especies de mariposas y pájaros de plumajes de todos los colores del arco iris, que en Costa Rica tiene una paleta con más gama que en cualquier otro lugar del mundo. Los elegantes quetzales, verdeazules y rojos de larguísimas colas, guacamayos de plumaje escarlata y azul intenso, tucanes de pico colosal, minúsculos colibríes o picaflores de pluma rutilante, pico curvado y vuelo sostenido en la consistencia de un suspiro. Los venados coliblancos, las gancas, los perezosos de 2 y 3 dedos, cariblancos, monos araña, armadillos, osos hormigueros, en fin, que podría estar nombrando la floreciente vida durante horas. Y no quiero dejar de nombrar a las tortugas, esos seres pacientes y constantes que vuelven cada año al lugar donde nacieron para seguir contribuyendo al ciclo de la vida. Las faulas, las laúd, gigantescas, las loras de verde caparazón y las careys relucientes. Ellas regresan en tal cantidad a depositar sus huevos, haciendo sus nidos en el interior de la cálida arena, que en su trayectoria de ida y vuelta al mar se atropellan unas a otras en su calma habitual, sin alterar para nada su recorrido. Allí, en Costa Rica, el turismo regenerativo se practica desde hace muchos años y algunas áreas van contagiándose con otras por la cercanía entre sí, creando entre ellas rutas de conectividad que son corredores biológicos para que la vida no sea solo sostenible, sino mejorable, revitalizando los recursos naturales y culturales, tanto para las comunidades humanas como para todos los seres y los territorios que ocupan, a través de programas de ecoturismo que tienen como objetivo rehabilitar los hábitats. Una de esas comunidades, a orillas del Océano Pacífico Central, es Punta Leona, en la provincia de Punta Arenas. En ese lugar han conseguido la regeneración de la población de lapas o guacamayos, que se hallaba en peligro de extinción. Y lo han hecho con un trabajo sistemático in situ, o sea, dentro del propio entorno, con medidas concretas aplicadas desde hace 30 años y que ofrecen cifras muy alentadoras en la progresión de la especie. Y os preguntaréis, ¿y cómo consiguieron esto? Lograron que personas que se dedicaban al saqueo de nidos y a la venta ilegal de pichones se convirtieran en constructores y protectores de los nidos artificiales, convirtiendo esta actividad en profesión de la que viven ellos y sus familias. Actualmente, en Punta Leona, donde la especie estuvo cercana a la extinción, hay censadas 1.400 lapas, guacamayos. Y os digo de verdad que observar las bandadas de guacamayos volando es una experiencia contemplativa deslumbrante, mística. Y lo han hecho
este programa también a través de la regeneración social, proyectando el paisaje como recurso educativo, con actividades transformadoras que apuestan por un sistema educativo regenerativo en escuelas, consiguiendo así que sean los niños y niñas los que enseñen a sus padres y madres a proteger, dotándolos de competencias y herramientas prácticas que inspiran y generan un afecto multiplicador y que, además, a la vez, sean impulsoras de dinámicas sociales justas y enriquecedoras. Crean así, entre todos, esos corredores biológicos que ayudan a la naturaleza a preservar la vida a través de ese laboratorio natural que son los bosques. Hay otras propuestas que se están poniendo en marcha también. Una de ellas es la de proteger las tortugas en el momento de la eclosión y recorrido al mar, en ese momento en el que son tan vulnerables. Salvaguardan igualmente otras especies frágiles que nacen en el humedal marino y lo hacen creando pequeñas campanas de cemento agujereadas que, depositadas en el fondo de los arrecifes, se convierten en hábitats marinos para esas especies vulnerables. Esta actividad ha creado además una hermosa profesión, la de jardineros de coral, a través de cursos impartidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje, para que esas especies puedan desarrollarse en un ámbito protector, generando a la vez sensibilidad y puestos de trabajo entre la población local. Regenerar los fondos marinos destrozados por la pesca de arrastre es otro de los objetivos de esa comunidad. Yo he elegido este ejemplo para contaros, pero Costa Rica está repleta de proyectos e ideas magníficas para la preservación de la vida, que buscan establecer una conexión profunda entre las comunidades y los territorios que habitan, convirtiéndolos de esa forma en facilitadores de procesos con impacto regenerador que ponga en valor el autoconocimiento, el autocuidado y la autoestima, y tenga como consecuencia el bienestar. Naturaleza y sencillez convertidas en arte son las consignas que configuran el trabajo de estas comunidades. Los artistas autóctonos plasman esa belleza en sus obras con esmero y un realismo tal que uno puede pensar que en cualquier momento los pájaros vayan a despegar del lienzo y salir volando. Uno de esos artistas es precisamente el joven David Artavia, que tiene una pequeña galería de arte en Jacob. En su interior, una tiene la sensación de estar dentro de un jardín botánico rebosante de vida. Los símbolos nacionales, naturales de Costa Rica son la guaria morada, una bellísima orquídea, el señorial árbol de Guanacaste, ese que escucha, y el chigüirro, que es el ave que anuncia la llegada de las lluvias. El otro tesoro de Costa Rica son los pobladores. Los ticos y ticas, que se denominan así porque hablan en diminutivo. Allí todo es chiquitico y cariñosamente al país se le dice tiquicia, porque aunque hablan español,
hay diferencias en el uso de la lengua. Ellos comienzan siempre sus frases diciendo vea en el lugar del mire nuestro. Y luego tienen un léxico de palabras propias, como huila para llamar a un niño o a una niña, que también puede ser un carajillo cuando lo dicen en un tono un poco despectivo, porque no se haya portado bien. Un chapulín puede ser un saltamontes, un pequeño tractor para el campo y también un ladronzuelo. Una gasolinera allí es una bomba. El brete es el trabajo. Y la morriña nuestra o nostalgia allí es Cabanga. Chepe es San José, la capital. Y cuando alguien dice que algo es muy chiva o muy tuanis, es que es algo muy bueno. Chinear es mimar, consentir. Y el que va chingo es que va desnudo. Vinear es cotillear. Apapachar es abrazar. La palabra más usada es chunche, que equivale a cualquier trasto nuestro. Y es una palabra que se utiliza para denominar cualquier cosa cuando no conocemos su nombre. Por lo tanto, es una palabra muy, muy socorrida, porque cualquier cosa que no se conozca es un chunche. Tiliches son los adornos que llevamos las mujeres y ahora también los hombres. La goma es la resaca de una borrachera y la garúa es la lluvia fina, lo que aquí conocemos como orvallo en Galicia o chirimiri en el norte, en el País Vasco. La María es el tasímetro, es importante conocerlo. Peluquear, de la que han hecho un verbo, es ir a la peluquería. Alguien mañoso no es que sepa arreglarlo todo, sino que es que tiene malas mañas. Y el que es salado es un gafe. Pulpería. Pulpería es una tienda de ultramarinos que tiene un poquito de todo. Pero os voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando llegué en el primer viaje. Cuando yo vi que había tantas tiendecitas con el cartel de pulpería, pensé, aquí nos ponemos morados de pulpo. Y siendo gallega, pues naturalmente me parecía magnífico. Pero del pulpo no había ni la muestra, ni la muestra. Y nadie fue capaz de aclararme por qué se llamaba pulpería. Hasta muchos años después, que trabajando con un historiador le pregunté por qué le llamaban pulpería si no había pulpo. Y él me respondió que aquellos eran los lugares a los que se llevaba la pulpa de la fruta para que fuera procesado en las industrias en jugos u otras elaboraciones. Siempre creemos que nuestra definición es la única y la mejor. Y la verdad es que cuando uno viaja a un lugar diferente, aprende muchísimas cosas. Allí, en esos lugares, las recogían las carretas para llevarlas a las fábricas. Pero volviendo al idioma, el que anda mucho por la calle es un pata de perro. Un cara dura allí es un cara de barro. Y el que se jaló una torta es que ha embarazado a la novia o se ha metido en un buen lío. Una torta también es un pastel, como aquí. Hay muchas expresiones simpáticas, como por ejemplo, cuéntaselo a Pizote, cuando creen que es mentira lo que alguien les está contando. Hay un libro maravilloso que refleja todo esto y contiene 250.000 costarriqueñismos. Se puede encontrar
en cualquier librería. Y el que viaje a Costa Rica, de verdad que le recomiendo su compra, porque es tan divertido. Los ticos, por otra parte, son alegres, generosos, simpáticos, solidarios, hospitalarios y extremadamente amables y pacíficos. Este último rasgo seguramente está relacionado con la abolición del ejército en 1948 por José Figueres Ferrer, un descendiente de españoles que dio un golpe de Estado ante unas elecciones que él consideró fraudulentas. Y después de ganar la guerra y convocar elecciones de las que salió vencedor, abolió el ejército, creando un caso único en el mundo. Porque nadie que gane una guerra va a abolir el ejército, ¿verdad? A partir de ese momento, el presupuesto del ejército fue destinado a educación y sanidad, y ese es un rasgo diferencial importantísimo respecto a los países del entorno. Lamentablemente de talante mucho más belicoso y que se refleja con evidencia en el desarrollo que tiene cada país. También fue él, el presidente Figueres, el que pronunció la frase: ¿para qué tractores si no hay violines? En un país de marcadísima vocación campesina, es una clara alusión a la importancia de que se creasen escuelas de música en las que la población pudiera formarse, porque consideraba que el cuidado del espíritu es importante. Pero además, hay otras virtudes que adornan y hacen deseable visitar Costa Rica. Es un país muy solidario con el entorno. Allí, con 5 millones de habitantes, más de 1 millón son nicaragüenses, que han huido de su país por guerras, hambre o persecuciones políticas. Lamentablemente sigue siendo así. Y todos trabajan con o sin papeles en regla. Y sus hijos asisten a la escuela donde tienen derecho a una comida diaria como el resto de los niños costarricenses. También les entregan libros, cuadernos y uniforme. Allí también hay salvadoreños, colombianos, venezolanos y un sinfín de nacionalidades. Hasta en eso hay diversidad en la geografía humana. Y Costa Rica tiene otro tesoro más, que es el SINEM, el Sistema Nacional de Educación Musical, en el que trabajé por espacio de 4 años, en un proyecto para mejorar la vida de las niñas y niños que integraban estas orquestas infantiles y juveniles. Está formado por las escuelas de música repartidas por todo el país y están situadas en los lugares más alejados y más pobres de la capital. Son gratuitas y el Estado entrega un instrumento a cada niña y niño para que, a través de la música, su desarrollo cognitivo no esté sujeto a las limitaciones del ámbito social en el que le ha tocado vivir. De verdad que es prodigioso ver el efecto que tiene el acceso a la música y su práctica con instrumentos en chiquillos que nunca podrían conseguir esa posibilidad con medios propios. Es especialmente emotivo para mí hablar
de estas orquestas, porque he vivido 4 años con estos chiquillos en los lugares más pobres, pero ellos no lo sienten así. Y una de las razones para no sentirse así es la música. Ver entrar un chiquillo con un violín o con cualquier otro instrumento en aquellas casitas tan humildes que parecen de juguete es maravilloso. Ya casi termino, porque me están avisando que el tiempo se termina. Voy a apurar un poco más. La música, como el sol, es omnipresente en todos los puntos de la geografía. Los ticos llevan el ritmo en el cuerpo y son grandes bailarines. Y de forma singular, los caribeños de Limón, con ese sentido rítmico innato que les ha llevado a desarrollar el calipso, gracias a los descendientes de jamaiquinos que lo hicieron popular, cantando en patuá, y que hacen hablar a sus tambores como nadie hasta bien entrada la noche. A los costarricenses les fascinan los cuentos de la tradición oral y las leyendas. Ambos están presentes en todos los pueblos y una de ellas es La Llorona, que habla de una mujer que busca desesperadamente a su bebé perdido por las noches cerca de los ríos. En cualquier librería del país se pueden encontrar libros que ilustren estas leyendas, que por otra parte cualquier campesino del Valle Central conoce minuciosamente, porque era esa la actividad de contar la que los entretenía cuando no había ni televisión ni móviles, y las familias y los vecinos se reunían a las puertas de las casas alrededor de un buen cuento al terminar la jornada, convirtiendo así la historia en el transmisor de un código de conducta. También se transmite la artesanía, especialmente en madera y barro, que tiene su mayor representación en las carretas de Sarchí, un hermoso pueblecito de trazado colonial en el fértil y exuberante Valle Central. Allí, las ruedas de las carretas, antiguamente dedicadas al transporte de café, están pintadas como hermosos mandalas. Gracias. Polícromos en toda su extensión. Esta artesanía forma parte de una larga tradición difundida a lo largo de generaciones de padres a hijos. Y hay otras piezas de uso culinario de bellísimas maderas y factura exquisita. Son objetos dignos de admiración y de tentación como recuerdos de viaje. ¿Me podéis creer de verdad que después de vivir en Costa Rica una tiene la sensación de no haber estado de verdad en ningún otro lugar? Y es que viajar es una experiencia esencial en la vida de los seres humanos, porque somos aventureros y descubridores y regresamos renovados por lo que hemos visto y vivido. Las personas no hacemos viajes, son los viajes los que nos hacen ser como somos las personas, porque nada desarrolla tanto el entendimiento como viajar. Elegimos explorar como un modo y medio para sacarle más partido a nuestra vida. Y es que el mundo es tan bonito. Hay viajes que marcan un antes y un después en la vida de las personas, porque las transforman absolutamente. Eso es precisamente lo que hizo en mí aquel viaje en 1995. Transformó mi vida para siempre. Nunca más he podido ser de un único lugar. Mi alma y todo lo que soy está dividido entre Costa Rica y La Coruña.
Termino con el saludo tico por excelencia y que resume todo lo bueno que existe. Pura vida. Muchas gracias.